Viajemos a los años 80, luces de neón, música sintetizada y peinados imposibles. Pero hoy no va de música ni cine, sino de algo que nació en los recreativos y conquistó nuestros hogares, los videojuegos. Si hoy flipamos con mundos abiertos y gráficos brutales, es por la guerra salvaje que se libró entonces. Antes, jugar en casa era ciencia ficción. Los videojuegos eran cosa de frikis o de salones llenos de humo. Pero en los 80, todo explotó. Tener una consola era el sueño de cualquier chaval. Empresas legendarias crearon un imperio de la nada, y nosotros fuimos testigos. No es solo una historia de maquinitas. Hubo genios, traiciones, espionaje y marketing feroz. Fue una guerra sin cuartel por conquistar nuestros salones y corazones, poniendo los cimientos de la tecnología actual. Así que prepárate. Vamos a sumergirnos en la batalla que derrumbó imperios y levantó otros desde Japón. Recordaremos los juegos que nos robaron horas de sueño y las consolas que se volvieron parte de la familia. Esta es la historia salvaje de la guerra de los videojuegos de los 80. ¡Vamos al lío! Todo empezó con Atari, el rey absoluto a finales de los 70. Su Atari 2600 era la máquina que todos querían, simple, mágica, y por primera vez podías jugar en casa. Pero mientras Atari celebraba, en Japón, dos empresas observaban, Nintendo y Sega. Nintendo, una vieja compañía de cartas, apostó por lo electrónico con Hiroshi Yamauchi y el joven Shigeru Miyamoto. Su primer gran éxito fue Donkey Kong, y luego la NES, que revolucionó el mercado. Sega, experta en arcades, lanzó la Master System, más potente y con una actitud desafiante. Así, el escenario estaba listo. Atari, el viejo rey; Nintendo, el aspirante brillante; y Sega, el rebelde tecnológico. Tres filosofías, tres ejércitos listos para la batalla. La década de los 80 fue el campo de batalla de estos titanes. Y nosotros, los jugadores, fuimos los grandes beneficiados. Lo que empezó como una curiosidad se convirtió en una guerra global por el entretenimiento. El duelo entre estas empresas definiría el futuro de los videojuegos, y la batalla apenas comenzaba. Una consola sin juegos no es nada, y en los 80 nacieron leyendas. Pac-Man fue el primer fenómeno global, adictivo, carismático y omnipresente en la cultura pop. Luego llegó Nintendo con Super Mario Bros., creado por Miyamoto. Un mundo por explorar, secretos, plataformas perfectas. Millones compraron la NES solo por Mario. Fue la bomba atómica de Nintendo. Miyamoto también creó The Legend of Zelda, un mundo abierto, exploración, puzzles y la novedad de guardar partida. Zelda fue el precursor de los juegos de rol y aventura modernos. Nintendo no solo hacía juegos, creaba universos. Desde la Unión Soviética llegó Tetris, piezas que caen, adicción pura, sin gráficos espectaculares. Tetris demostró que la simplicidad podía ser universal, y fue un fenómeno mundial, sobre todo con la Game Boy. Estos juegos no solo entretenían, definieron lo que un videojuego podía ser. Cambiaron la cultura y la industria para siempre. Cada uno marcó un antes y un después. Los 80 fueron la cuna de los iconos que aún dominan el gaming, y todo empezó con ideas simples y geniales. Así se forjó una generación de jugadores. Antes de Nintendo y Sega, la industria casi muere. Atari en la cima, se volvió descuidada. El mercado se llenó de juegos basura. El caso ET fue el colmo. Un juego apresurado, millones de cartuchos enterrados en el desierto. En 1983, el mercado americano colapsó. Parecía el fin. Pero Nintendo resurgió con la NES, vendiéndola como un sistema de entretenimiento, y con su sello de calidad, garantizaban que cada juego era bueno, recuperando la confianza de tiendas y consumidores. Super Mario Bros. Y Zelda reconstruyeron la industria desde cero. Nintendo no solo vendió consolas, vendió una promesa de calidad. La gran caída purgó el mercado y dejó el camino libre para la nueva era. Fue una lección dura, pero necesaria. Sin ese colapso, no habría habido renacimiento. Nintendo y Sega lideraron la nueva edad de oro. Así se salvó y reinventó el videojuego. La guerra Nintendo-Sega está llena de historias increíbles. ¿Sabías que Mario se llama así por el casero italoamericano de Nintendo of America?
Antes era Jumpman. Nintendo censuraba juegos para Occidente, símbolos religiosos fuera, personajes cambiados. Sega, en cambio, apostó por ser la opción rebelde. Sega does what Nintendo. Su marketing agresivo atrajo a jugadores mayores y creó una identidad propia. Los secretos también abundaban. El famoso código Konami: arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, Start. Daba vidas extra en contra y se volvió leyenda. Estos detalles y anécdotas crearon una comunidad unida por el descubrimiento. La magia de la época estaba en los secretos compartidos en el patio del colegio. La rivalidad y los trucos forjaron la cultura gamer. Así nació la mística de los videojuegos. Los videojuegos de los 80 fueron una revolución cultural. Antes, los recreativos eran el epicentro. Ruido, competencia y amistad. Con la NES y la Master System, la diversión se mudó al salón de casa. Jugar se volvió familiar. Padres, hijos, hermanos, todos juntos. Ir a casa de un amigo a jugar era el mejor plan. Los personajes de los juegos invadieron la cultura pop, series, películas, música. Los videojuegos pasaron de nicho a mainstream. La competencia entre Nintendo y Sega impulsó la innovación tecnológica. Los avances en consolas mejoraron también los ordenadores y otros dispositivos. La revolución de los 80 sentó las bases del mundo digital actual. Hoy, con consolas 4K y realidad virtual, los gráficos de 8 bits parecen simples, pero su legado es inmenso. Mario, Zelda, Metroid, Final Fantasy, Mega Man. Todos nacieron en los 80 y siguen siendo gigantes. Los 80 definieron géneros y mecánicas que usamos hoy. Super Mario Bros. Perfeccionó el plataformas. Zelda inventó el mundo abierto. Dragon Quest y Final Fantasy crearon el JRPG. La cultura retro sigue viva. Torneos, coleccionismo, pixel art. Muchos juegos indie actuales homenajean esa estética. La creatividad nacida de las limitaciones técnicas se convirtió en arte. Los 80 fueron el Big Bang del videojuego. La competencia, la creatividad y la pasión de los jugadores crearon la industria moderna. Sin esa guerra, el mundo del gaming sería irreconocible. El eco de esos años sigue en cada partida. El legado de los 80 es eterno. Así termina nuestro viaje por la década que lo cambió todo. Los 80 nos dieron héroes, villanos y juegos inolvidables. La rivalidad Nintendo-Sega nos benefició a todos. Mejores consolas, más innovación, más cultura gamer. El espíritu de los 80, superar límites y soñar en grande, sigue vivo en la industria. Si te ha gustado, suscríbete a Revista al Día y comparte este viaje con tus colegas. La partida nunca termina. Sigue jugando, explorando y disfrutando. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.